Hola, buenas tardes. Ya esta es la última lección sobre el tema de Kant. Ir mirando, por favor, las cosas que voy poniendo en la plataforma en los foros, las tareas. He puesto tareas para los alumnos que tienen pendientes la primera y la segunda evaluación, que es una parte también de la nota que pueden tener en la recuperación. Y bueno, hay avisos sobre los cambios que ha habido en la prueba de selectividad, que yo creo que os benefician bastante. Podéis elegir entre cuatro autores, cualquiera de ellos, Platón, Descartes, Kant, o sea que está bastante bien para los que os animéis a hacer la prueba, que espero que sí. Y luego, bueno, vamos a como la parte de la valoración crítica la han eliminado para no complicaros más, vamos a ver solo la última parte que entra, que es esta, la comparación. Acordaros que hemos ido comparando siempre a los autores con otro autor contemporáneo. Vamos a seguir en este caso, porque espero que os suene familiar, la comparación con Karl Marx. Acordaros que es siempre importante en la comparación hacer una pequeña introducción, hablar del autor con el que estamos comparando. Acordaros que tenéis una tarea y tenéis también información sobre todo en la primera comparación, la de Platón, sobre quién es Karl Marx, que imagino que ya lo conocéis, ¿no? Es también prusiano, como Kant, pero un siglo posterior. Aquí tenéis un poco puesto unas tablas, ¿no?, de las diferencias y también algunas semejanzas entre ellos, pero bueno, en general sabéis que Kant es un autor ilustrado del siglo XVIII, mientras que Kant es un autor contemporáneo del siglo XIX. Kant vive una época del siglo XVIII, la Ilustración, caracterizada por el ascenso de la burguesía, la crisis todavía hay déspotas ilustrados, pero de lo que era el antiguo régimen, por esa nueva clase ascendente que es la burguesía, muy apoyada por la expansión comercial, la colonización, etcétera. Y Karl Marx, que por el contrario vive una época más bien de crisis o como un cuestionamiento de esa dominación de la clase burguesa por una nueva clase social, que es el proletariado, que surge en torno a los talleres, a las fábricas. Es lo que se conoce como la revolución industrial. Mientras Marx de cierta manera hereda algo de este carácter ilustrado, ¿no?, esa defensa que ahora veremos, ¿no?, contra el despotismo, la tiranía, ¿no?, y las libertades. Pero por otro lado está también cercano a veces a posturas románticas, a lo que es el romanticismo. La teoría filosófica de Kant, acordaos, se denomina idealismo trascendental o racionalismo crítico. Acordaos que Kant es un racionalista que ha pasado por el tamiz del empirismo, ¿no?, de Hume, mientras que Marx, acordaros, su teoría se conoce como materialismo histórico. Mientras uno es idealista, Kant, Marx es materialista. Para Marx, la historia, que los dos veréis que tiene un interés importante por la historia, el presente histórico, pero para Marx la historia hay que entenderla no a través de la evolución de las ideas o el progreso de las ideas, como parece que plantea en su artículo Kant, sino a partir de la transformación de las condiciones materiales de existencia. Acordaros, Kant habla de esa transformación que se produce en distintos modos de producción, en el que se refleja esa lucha de clases por el control de los medios de producción, y que Marx considera que está llegando a una fase final en la que esa nueva clase, el proletariado, acabará con ese control y favorecerá la colectivización de los medios de producción. Bueno, aquí está un poco lo que comparten los dos, ¿no? Los dos comparten esa importancia del conocimiento crítico, la importancia además que tiene la crítica. Mientras Kant insiste un poco en la crítica de las ideas, Marx habla un poco de poner esa crítica en acción, ¿no? Pero bueno, los dos hablan de esa crítica para facilitar o ayudar a la emancipación, la liberación de la humanidad, ¿no?, así como acabar con la tiranía, ¿no?, con el despotismo de los gobernantes.
Los dos además están muy interesados, es muy curioso que los dos participan, es una influencia importante en la filosofía también posterior del 18, son filósofos periodistas, participan en el periodismo. Kant, hemos leído un texto periodístico, y Marx, lo que sustentó su economía durante muchos años fue precisamente el periodismo. Entonces ese interés histórico y político sobre la propia época, ¿no? Es interrogarse por qué es lo que pasa en su época, es algo que comparten los dos, ¿no? con bastante fuerza. Luego, claro, las diferencias son importantes. Hemos ido viendo que Kant defiende una constitución republicana en la que no cuestiona el papel del gobernante, más bien, si os acordáis del artículo, él propone un pacto, un contrato, a cambio de esa libertad en el uso público de la razón. Él propone obedecer, ¿no? Obedecer al gobernante. Entonces, Kant habla de un progreso hacia esa constitución republicana, acordados, se caracteriza por esa representatividad, la separación de poderes, que Kant considera que no debe realizarse mediante la revolución. Esto lo dice, acordados en el texto, considera que a veces esos cambios radicales a veces no llevan van acompañados de cambios en las ideas y pueden ser en cierta manera un retroceso, considera Kant. Y Kant afirma esa idea, esa propuesta, ¿no?, de introducir reformas constitucionales a cargo por el soberano, que es el que en teoría puede hacerla, y que permitan esa libertad, ¿no?, esa libertad de expresión, esa libertad de pensamiento. Marx, por el contrario, habla a veces de incluso todos los momentos en los que la violencia, la represión por parte del Estado fue más fuerte con los movimientos obreros, con las huelgas obreras. Marx llega a defender la violencia revolucionaria, un aspecto algo polémico, algo polémico, no polémico, ¿no?, dentro de lo que es la teoría marxista, pero que él plantea, sobre todo al final, cuando ve la represión, la Comuna de París o la revuelta de 1781, él llega a plantearse que para vencer, ¿no?, lograr, ¿no?, la emancipación del proletariado, a veces no basta, ¿no?, la libertad, como aquí plantea también Kant, veremos más abajo, la libertad de la pluma, sino también a veces de las armas, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, también polémico, esa dictadura del proletariado, que Kant considera sería temporal hasta que se alcance la sociedad comunista sin Estado, pero que hemos visto que no en algunos países que se nombraban comunistas, pues no ha llevado precisamente a un modelo de democracia popular, ¿no? Y son cuestiones, como pongo aquí, que son cuestiones polémicas, ¿no?, la relación entre democracia, revolución. Pero también una cosa importante que hay que recordar, o mejor recordarle a Kant, ¿no?, y es que si miramos en la historia, los derechos y las libertades de los de abajo, ¿no?, de las clases más humildes, no se han conquistado por concesiones graciosas, ¿no?, por parte de los poderosos, de la burguesía o de los gobernantes, sino a veces a través de largas luchas, de huelgas y de, por desgracia también, violentas represiones, ¿no?, contra esas luchas y contra esas huelgas. Entonces, aunque luego ha habido del movimiento emancipador pues una defensa de luchas no violentas, de no reproducir precisamente esa violencia que ejerce el Estado, pero ahí sigue un poco abierto ese debate. Luego, por eso Kant, como decíamos antes, considera que no es posible desarrollar la libertad de la pluma, la libertad del pensamiento en una sociedad dictatorial, una sociedad cuyas estructuras de poder no son democráticas, ¿no? Y más, acordaros, decía esa tesis 11 sobre Feuerbach, que era otro filósofo también alemán, que los filósofos no debían dedicarse a interpretar el mundo, sino a ayudar a transformarlo, ¿no?, a dar herramientas, ¿no?, a las clases más humildes, a las clases más necesitadas, para poder alcanzar su emancipación. Por otro lado, esa crítica, esa manera de evitar, ¿no?, la revolución se apoya en lo que Kant, os acordáis, diferenciaba entre el uso público y el uso privado de la razón. El uso público, el que hacemos como ciudadanos, y el uso privado, el que hacíamos en cuanto asumíamos una función o responsabilidad pública.
Para Kant, cualquier tipo de desobediencia al soberano estaría injustificada, ¿no? Sin embargo, para Marx, un revolucionario, la lucha por la libertad debe ir acompañada por transformaciones prácticas, por transformaciones materiales. En concreto, la lucha contra la explotación del trabajo, la lucha contra la alienación, si os acordáis, que dan varios tipos: económica, política, social, y evitar que esa minoría social de propietarios privados, burgueses, hagan que todo el proceso productivo, todo ese mundo de la producción, esté simplemente sujeto a sus intereses privados, intereses particulares, y a cambio pues convierten el trabajo humano en una mercancía más, ¿no? Fuerza de trabajo en una mercancía que se compra y se vende dependiendo del valor del mercado. Por eso el pensamiento político de Kant a veces se critica como algo contradictorio desde el punto de vista marxista, porque mientras por un lado estimula el libre pensamiento, por otro lado considera que eso será una concesión del monarca, no es algo que es algo que llegará por esa especie de pacto, de contrato con el soberano. Kant de hecho confía, y él mismo sufrirá en su propia obra el fracaso de esa confianza, en que Federico II de Prusia introducirá esas reformas, evitará la censura, promoverá la libertad religiosa, que llevará al progreso del Estado. Si os acordáis, una de las tareas que he puesto es precisamente sobre cómo el propio Kant sufre la censura por su libro sobre la religión, sobre la filosofía de la religión, y Kant tiene un enfado bastantes años contra el monarca. Por eso, frente a esa crítica, reivindicar también un poco los valores que tiene, a pesar también de sus debilidades y de sus posibles críticas, la teoría de Marx, ¿no? Que, como aquí una frase de Fernández Buey que os he puesto aquí, dice: ha habido y hay desde luego otras teorías mejores y más finas a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Ha habido otros teóricos, Gramsci, Karl Korsch, hay mucha gente, Rosa Luxemburgo, pero ninguna ha logrado hasta ahora juntar, como en la teoría de Marx, la vocación de análisis del modo de producción capitalista, el espíritu crítico y la voluntad de emancipación a favor de los explotadores y de los oprimidos. Y aquí os pongo una frase de Marx que reflejaría un poco esa sociedad comunista que él no llega realmente nunca a concretar. Él dice que eso es será resultado de la acción y de la lucha de los obreros y de las obreras, pero si algo se acerca a esa visión, ¿no?, de la sociedad comunista, sería esta, ¿no? Dice, bueno, solo cuando haya desaparecido la subordinación de los individuos a la división social del trabajo, así como la oposición entre trabajo intelectual y trabajo manual, cuando el trabajo no sea ya un medio de vida, sino una necesidad que puede estar cubierta, cuando todas las fuentes de riqueza cooperativa fluyan en abundancia, o sea, como dice, en una fase superior de la sociedad comunista, solo entonces la humanidad podrá escribir en sus banderas. Es un lema, si por así decirlo, también de cómo que debería seguir esa sociedad comunista, ¿no? De cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Quien más necesite tendrá más apoyo por parte de la sociedad, y quien más capacidad demuestre también tendrá mayor recompensa. Bueno, esto es por ahora la última lección sobre el tema de Kant, y acordaros, ir mirando y no olvidaros de las fechas, los calendarios, de los exámenes, y cualquier duda, pues tenéis el foro, tenéis correos, podéis utilizarlo. Espero que estéis bien. Saludos.